Bienvenidos de nuevo a Más y Dividendos. Hoy vamos a comenzar con el primer episodio de Charlas DGI, una serie de charlas que queremos hacer en un formato diferente a lo que suele ser una entrevista, con gente que son miembros del mundo de la inversión. Y cómo no, comenzamos con Juan Ludeache, administrador, junto conmigo y otros compañeros del grupo DGI Dividendos Crecientes de Telegram. Y también va a ser mi compañero en la jornada de independencia financiera que se celebran en junio en Valencia. Bienvenido, Juanlu. ¿Qué tal, Máximos? Muy buenas tardes. Pues nada, estoy encantado de estar aquí contigo y además de tener el honor de poder inaugurar esta nueva sección en tu canal, esta serie de episodios donde traerás a personas del mundo de la inversión para hablar de esto que nos apasiona y seguro que van a ser muy interesantes y le va a resultar de mucha ayuda a toda la comunidad inversora. Así que nada, encantado de estar aquí y bueno, vamos a pasar a comentar las preguntas que nos han hecho los seguidores de Telegram. Bien, pues vamos con la primera. Tenemos a Alfredo que nos dice, se pone una acción a tiro, la cual lleva bajando desde hace un tiempo y quisierais entrar, pero tenéis poca liquidez en este momento. Y nos da dos opciones. Pegáis un tiro con lo que tenéis, abrí, ampliáis y esperar a que cambie la tendencia y suba de nuevo. O esperáis a tener liquidez más adelante y pegáis un tiro más grande. ¿Cómo lo ves? Pues yo no actúo ni con la A ni con la B, es decir, para eso tengo abierto Interactive Brokers y si me encaja le pego un tiro con lo que tenga o incluso si hay que tirar pues de margen pues se tira y no pasa absolutamente nada. Claro, ¿Tú cómo es lo haces, que Maximus? el compañero aquí nos dice, lo que no entiendo muy bien, que nos dice, pegáis un tiro con lo que tenéis, abrí, ampliáis y esperáis a que cambie la tendencia y suba de nuevo. Casi que suba de nuevo no nos interesa. Si en verdad no tenemos tanta liquidez, casi que nos interesa más que pueda bajar. Eso por un lado. Entonces, yo como lo veo, yo siempre pienso que hay que ir entrando y que si baja se compra más. La verdad es que de los mayores errores que he cometido yo ha sido esperar un precio y que llegue cerca de ese precio y por unos céntimos, creo que nos ha pasado a todos, ir dejándola y finalmente dar lugar a que se pierda esa ocasión, se pierda el poder entrar en la empresa. Así que yo lo que haría es entrar con lo que se tenga. Si no tenemos la posibilidad de margen o no queremos tirar de margen, se entra, ya habrá otras ocasiones y si sigue bajando, pues se sigue entrando. Es mejor comprar a la baja que quedarse fuera, que rebote y ya nunca volver a entrar, evidentemente. O en mucho Sí, bueno, tiempo. y lo que suele ocurrir muchas veces es que muchas veces tenemos la manía, Mm, a todos nos ocurre de anclarnos mucho al precio y estar obsesionados sí. con un precio. Y eso muchas veces nos ata, ¿no? Pues porque si una acción que tú quieres tener en cartera, pues imagínate, por presentación de resultados, como hemos estado viendo esta semana, resulta que cae, tú dices, bueno, a ver, voy a esperar a ver si sigue bajando, etcétera, etcétera. Y ya estás ahí dudando, porque realmente o bien no tienes esa convicción o es que nunca te va a parecer suficiente al precio al que cotiza. Entonces, quizás tenemos que aislarnos un poco más de ese ruido de mercado del corto plazo y pensar a varios años vista, que es lo que yo digo siempre. Si la empresa es de calidad, si tiene unos buenos márgenes, si cuida bien al accionista, si tiene unos buenos retornos sobre el capital y entonces lo que hay que hacer es, si te interesa y te va bien y justo pues tienes liquidez pues da una bajada durante un momento, pues nada, se entra con lo que se tenga y ya de momento ya estás dentro. Ahora, que mañana rebota y tal, pues ya te pilla dentro. Que no, pues como bien dices, si sigue bajando, pues bueno, pues vamos entrando de manera escalonada. Si al final es de lo que se trata, de ir componiendo, de ir haciendo la posición poco a poco y no tener esa sensación que a muchos nos ha ocurrido de esperarla a un momento dado, ver que no llega o mañana rebota y tener la sensación de que se ha escapado el tren y demás. Entonces, bueno, yo creo que al final
el mensaje final para Alfredo y, bueno, y para Mm. todos los espectadores es aislarnos un poco más del precio de la acción y centrarnos más en lo que es el valor de negocio y sobre todo el valor del negocio a varios años vista. Efectivamente, no esperar a comprar el suelo porque eso es casi imposible y cuando suele pasar a veces hasta negativo porque abre exposición y de suerte acierta el suelo, luego rebota y ya cuesta mucho comprar más arriba. Así que no es ni tan buena idea muchas veces acertar el suelo porque si no entras de golpe y en este caso el compañero habla de tener poca liquidez, es casi mejor ir entrando poco a poco. Y otra cosa que no valoramos es que una vez estamos dentro ya estamos cobrando dividendos. A mí me ha pasado de esperar una acción a un precio concreto y finalmente acabar entrando o algo más arriba o un año después que vuelva a tocar ese precio si hay suerte, pero sin embargo me he perdido un año de dividendos, con lo que he perdido más que ganado. Así que ese es el consejo que le damos, que muchas veces lo importante es el valor de la empresa y no fijarse tanto en el precio. Bien, luego tenemos aquí otra pregunta de un compañero que se llama R. Dice, hola, opero con ING con cotizada española y me gustaría empezar a operar en otros mercados. ¿Podéis tratar las pautas básicas de la fiscalidad que lleva asociado a operar fuera de España? Tengo mirada a empresas en USA e incluso valorado otros brokers como Interactive Brokers, pero el miedo a la fiscalidad, doble imposición, etcétera, me genera parálisis. Un saludo. Bueno, a ver, yo aquí el mensaje lo tendría bastante claro, porque de hecho él mismo se está respondiendo en el mensaje, en la pregunta, si ya pensar en empresas extranjeras, bien sea desde ING o bien sea abriendo cuenta en otro broker, ya te genera parálisis, es que tú mismo te estás diciendo que no te ves conforme y no te ves formado también para hacer este tipo de operativas. Entonces, yo en mi caso te diría que siguieras con tu estrategia que llevas hasta ahora. No es necesario ponerte en una situación en la que no estás conforme. Entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, pues puedes empezar a leer, a ver cómo otros operan, a leer alguna serie de foros que comentamos en el subcanal de fiscalidad para ver cómo se trata el caso de las empresas extranjeras. En este caso, ING ya te retiene en origen y en destino y además envía la información a Hacienda. Por tanto, tú en la declaración de la renta tan solo tendrás que comprobar que los números que ING le indica a Hacienda son correctos, basándote en tu extracto fiscal. Eso por ahí, eso es lo que haría ING y se simplificaría bastante. ¿Por qué es interesante a lo mejor abrirte en Interactive Brokers? Bueno, porque Interactive Brokers solamente retiene el dividendo de la retención en origen, de la fiscalidad del país de origen. Entonces, la fiscalidad en España, la retención en destino, tú tienes que ser el que la declares al año siguiente en la declaración de la renta. Mm. Entonces, ahí estás difiriendo ese pago durante un año y estás empleando ese capital en tu beneficio propio para ir sacándole rentabilidad. Digamos que es dinero que tienes en tu bolsillo durante un año hasta que al año siguiente pues arregles cuentas con Hacienda. Y luego el extracto fiscal también es súper sencillo e incluir los datos también lo es. Hay numerosas guías en Internet, hay compañeros de la comunidad que están encantados de ayudar y de prestar sus servicios para ayudarnos a hacer la declaración. De acuerdo, por mi parte, lo que yo le puedo comentar al compañero es que creo que por ese proceso hemos pasado todos, o casi todos. Yo también empecé solo con ING y solo con empresas de España, pero creo que es un proceso natural y que al final te alegras cuando das el salto a invertir en empresas de Estados Unidos, en empresas del extranjero, que todos tenemos ese miedo a la fiscalidad, creemos que es algo terrible, pero formándose bien y leyendo en los sitios adecuados, incluso puede acudir a un asesor que le ayude con la renta y no le va a cobrar un precio significativo relativo a lo que supone la inversión y le llevará toda la renta en sí.
Entonces, bueno, le puedo aconsejar blogs como por ejemplo el de Invirtiendo Poco a Poco, que hablan sobre la retención, la casilla 588 y demás. Y creo que puede hacerlo y que sea menos problema de lo que él piensa. Si se informa y demás, no es tanto como pueda parecer en principio. Tan solo hay que coger, como ha comentado Juanlu, el importe de esas retenciones que no han hecho en origen y ponerlo en la casilla 588 en bruto. Pero no vamos a explicar aquí exactamente cómo hacerlo, porque qué mejor No, que esos blogs donde están las capturas, donde está todo. No pretendemos ahora decir exactamente, pero que al final es una casilla más que hay que rellenar. El tema de los... no, Sí. no, totalmente, Mm, totalmente lo que comentas. Aquí no vamos a dar aquí mm, una clase de cómo realizar la renta. Y claro. no, yo solo quería aprovechar, igual que me mencionas el blog de Invirtiendo Poco a Poco, también se me viene a la mente el blog de Bóveda Inversión, que el compañero José Carlos es asiduo del canal de Telegram. Y, como no, también mencionar la herramienta de Autodeclaro que David, el creador de la herramienta, también Mm. está en el grupo de David Telegram o y es un Daniel, chaval. ¿no? Daniel. Sí, Daniel, puede ser, Daniel. sí, Mm, Daniel, correcto. Está súper accesible en cualquier momento, súper cercano y bueno, es una gran plataforma mm. que aprovecho para mencionarla por si a alguien le sirve de interés. Si te parece, Maximus, lo que podemos hacer es estos blogs que comentamos, ponerlos en la descripción del Sí, vídeo sí, sí, sí. para que todos los espectadores tengan acceso directo Mm. a esas webs y puedan desde este enlace pues acceder a esa información. Sí, yo Autodeclaro también lo recomiendo. Yo lo he usado para 720, que es ya un tema un poquito más complejo, y la verdad es que me ha ido bastante bien. Así que dejaremos esas referencias para que podáis mirarlo en detalle, pero de verdad perder el miedo porque es un paso natural y finalmente casi todos acabamos haciéndolo, alegrándonos de haberlo hecho y arrepintiéndonos de no haberlo hecho antes. Y luego el tema de broker, Interactive Broker y demás, le aconsejo que empiece por ING, que es más sencillo, que no tiene que jugar con el cambio de divisa y todo eso, pero también aconsejo que en el futuro, conforme se vaya formando y vaya viendo cómo funciona, sí abra en Interactive Broker por numerosos motivos. Yo considero que la mejor combinación es ING e Interactive Brokers y en el futuro, cuando ya lidie un poco con estas empresas en ING, que se abra Interactive Broker y vea cómo funciona, que tiene numerosos beneficios. Creo que hay otra pregunta también referente a cómo vemos los brokers mejores. Y bueno, una puntualización también, ING ahora tiene comisiones más bajas para comprar al extranjero, con lo que es otra ventaja. Antes era bastante caro comprar acciones de Estados Unidos y demás, y ahora no es como Interactive Broker de barato, pero para ser un broker nacional que informa Hacienda, creo que está bastante bien. Sí, bueno, y que además es un broker que ya tiene numerosos años de experiencia y es cierto que no es tan barato como puedan ser otros brokers, pero para una operativa normal es un broker bastante serio. Yo, desde que llevo usándolo, no me ha dado ningún problema y me parece una herramienta perfecta para comenzar, sí, sí, sin ninguna duda. Bien, pues el compañero que vaya mirándose eso y como haremos algún episodio más, pues si luego tiene alguna duda más nos puede comentar o incluso por el grupo de Telegram y demás. Pasamos a la siguiente pregunta. Ahora Robert GG nos dice, ¿podéis hablar de empresas de pico y palas DGI? ¿Cuál sería vuestro top 10 de empresas de este tipo? Muchas gracias. Esta ya es de nota porque encima nos pide un top 10 que yo creo que Juanlu a lo mejor es capaz. Yo he Pues puesto aquí algunas que me gustan bastante, pero es complicado, ¿eh? yo top 10 Mm. de memoria, no sé si las voy a sacar, pero te digo, por ejemplo, así, directamente incluso de las que yo llevo en cartera, Danaher o Thermo Fisher, Mm. son empresas de picos y palas que fabrican herramientas y utensilios que utilizan los laboratorios farmacéuticos. ASML es otra empresa de picos y palas Bien. que se dedica a fabricar las máquinas con las que se fabrican los chips.
Ve diciendo tú si tienes alguna Sí, y mira, yo voy yo pensando, ¿vale? sí Porque... he puesto ASML, coincidimos los dos, evidentemente, aunque Ujú. tengo que admitir que no la llevo por ese error que hemos dicho de esperar que esté más abajo, se te escapa y bueno, No, pues ASML, la recuerdas, ¿no? Que la comentamos sí, sí, y yo hice el sí, análisis a 400 euros. efectivamente, ¿qué te crees? Que no me acuerdo de ella. Sí, Por sí. eso digo que esos errores nos han pasado a todos, en verdad. Es imposible que no Ujú. nos pase, pero tenemos que intentar que no nos pase tanto. También es verdad que no hay liquidez infinita y hay ciertos límites. Si entras en unas, no Eso entras en es. otras, eso está claro. También he puesto por aquí AMT como Vale. empresa que ofrece sus servicios, esas torres de telefonía y demás a otras empresas. Sí, Nvidia. además, mm, no, iba mm, a decir que además lo interesante de American Tower, el modelo de negocio que tiene, es que utiliza sus emplazamientos que tiene en propiedad o incluso alquilados para realquilárselos a varias operadoras. mm, Entonces, de un emplazamiento, al cierto. final son varios los usuarios y Sí, son contratos a muy largo plazo, por lo que está obteniendo beneficios por varias vías a un mismo activo. sí. Ese es el punto fuerte mm, de American Sí, Tower. Me parece muy bien traído el ejemplo. sí, Vale, y continúas lo con estuve Nvidia. leyendo. Vale. Nvidia, por ejemplo, es verdad que el dividendo es muy bajo, pero bueno, estamos hablando de empresas de pico y pala, de empresas de calidad Ujú, y en los chips que va a ofrecer, que hemos visto que tiene acuerdos con ujú. algunas otras grandes empresas para ofrecerle sus chips. Creo que lo último que dijeron era de Tesla, que tenía un acuerdo con Tesla, me parece. No lo sé, porque Mm, yo de Nvidia no estoy muy puesto y mm, lo que sí que comentaría de mm, Nvidia es aquí un pequeño mm. disclaimer, es que se analizará bastante bien el modelo de negocio porque la fortaleza de Nvidia está justo en proveer de chips o de tarjetas gráficas o de tal, sobre todo especialmente a centros de datos que es donde más han crecido y centros de datos para el tema de la nube, etcétera, etcétera. Y aquí lo mismo que le ha llevado a los altares se le puede volver en su contra. ¿Por qué? Pues porque al final Microsoft, Google, Meta y Amazon fundamentalmente están invirtiendo ingentes cantidades de dinero en desarrollar ellos sus propios chips. Al igual que, por ejemplo, Apple hizo con sus procesadores, sacando a Intel de la ecuación. Mm, Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando estos monstruos, entendidos como empresas con una ingente cantidad de dinero disponible para investigación y para desarrollo, se ponen en funcionamiento, pues, y ellos son clientes de Nvidia, perdón, Nvidia es cliente de estas empresas, pues claro, si al final ellos consiguen desarrollar una tecnología que se acerque o que incluso supere porque se adecue a las necesidades específicas de cada uno de estos negocios, pues claro, en lugar de comprárselo a Nvidia, utilizarán sus recursos propios, su tecnología propia. Y ahí puede ser una bandera roja mm. a tener en cuenta en el futuro de Nvidia. De momento no lo es, pero lo quería comentar para que no pensemos que esto es todo de color de rosa y que, bueno, que las empresas también tienen sus posibles vientos de cara, ¿vale? Y luego, por continuar, otra empresa de picos y palas, pues yo voy a decir Fastenal. Fastenal es una empresa que se dedica a fabricar tornillería y no hay mejor definición de una empresa de picos y palas que Mm, aquella que se dedica a fabricar, pues eso, tornillos, tuercas, todo este tipo de piezas de mecánica que se utilizan, pues, sirven de base para toda la industria. Y así a mí, a voz de pronto, no sé si se me ocurre mm. alguna más. Yo no sé si tú Bueno, seguro que tienes alguna más sí, apuntada. tengo alguna más. Bueno, de Nvidia comentar que también hay que ver a qué precio se compra y la valoración. Es decir, esos riesgos que tú dices, esos vientos de cara, si vienen, pues pueden tirar la cotización que está muy alta y ojalá, entre comillas, nos diesen la oportunidad, ¿no? Yo no llevo Nvidia, pero
me da envidia no llevar Nvidia, nunca mejor dicho. Así que bueno, por tener en cuenta que también cualquier precio tampoco hay que comprar, aunque puede seguir subiendo por mucho que haya subido. Y Ujú. bueno, yo llevo también aquí, he apuntado Texas Instrument, que también ofrece sus chips a otras muchas empresas y su tecnología a Ujú. muchísimas marcas de proyectores y de todo tipo de aparatos electrónicos. También LMT, que ya he comentado alguna vez en el grupo, que las empresas de defensa, aeroespaciales y demás, me parecen que son muy buenas porque el gobierno de Estados Unidos les controla totalmente lo que pueden vender a quién, cuándo y cómo, pero por otro lado les garantiza un número de pedidos asegurado, pase lo que pase, y son muy seguras en ese aspecto. Entonces, me parecen empresas que también son muy interesantes y claro, por defecto he puesto también GD, General Dynamics. Así Vale. que esas dos también las he añadido, que me parecen buenas empresas. Y bueno, aquí no está Intel, no, o no la estamos nombrando por la bajada del dividendo que ha tenido, pero yo también la metería porque yo estuve leyendo lo que ocurrió con Intel, y lo que ocurrió con Intel en parte es algo parecido a lo de LMT. Y es que el gobierno de Estados Unidos le apretó las tuercas, parece ser, para que hiciese todas esas fábricas, tuviese toda esa producción en el futuro. Y yo creo que detrás de eso, esto ya son especulaciones mías, pero yo creo que hay una garantía de pedidos y una serie de favores y beneficios que yo creo que se van a reflejar en el futuro Mm. en los pedidos de Intel. Esta imposición que le ha llevado Sí, a bajar el dividendo y a tener que invertir muchísimo más. totalmente, totalmente. Yo, pues no tengo así ninguna más Mm, de que se me ocurra ahora de picos y palas. Seguro que durante la conversación mm, algo se me acaba viniendo a la cabeza, mm. porque al final yo entiendo estas de picos y palas como pues aquellas empresas que al final se enriquecen cuando hay un negocio en auge, ¿no? Sí, cuando proveen Entonces, sus productos eso, a otras empresas, efectivamente. eso es, Mm, eso es. Entonces, bueno, yo de momento no se me viene a la cabeza así ninguna más. A grandes rasgos son las que he ido comentando, ¿vale? sí, Otra que puede ser de picos y palas, bueno, pues a lo mejor Automatic Data Processing, ADP, ¿no? Porque al ADP. final se encarga del procesamiento de nóminas y demás casi que a nivel mundial. Y no sé, o sea, al final Amazon igual puede ser otra empresa de picos y palas, ¿no? Claro. Entendido como que puede servir de palanca para muchos vendedores que utilizan su infraestructura para Mm, anunciarse y para vender. claro. Entonces, Sí, que el concepto de pico y palas, para el que no lo sepa, viene de la época de la fiebre del oro, que muchos encontraron oro, pero otros muy muchos no encontraron nada. Y en verdad los que hicieron de verdad negocio en aquella época fueron las empresas que vendían pico y palas a todos esos buscadores de oro, y de ahí viene la expresión. Entonces es un poco ambiguo exactamente qué es ujú, el concepto de pico y palas. Normalmente suele ser una empresa de la que no, tú no ves en el producto esa etiqueta del nombre de la empresa, y sin embargo, si los componentes de ese coche, por ejemplo, o de ese aparato electrónico, sí lo hacen otras empresas que sirven y proveen a las grandes empresas que sí conocemos más sus productos y sus marcas. Lo digo por si alguien así no es. conocía el concepto. Entonces, claro, ¿hay alguna? Amazon podría ser. Pues ellos también venden, pero también proveen sus servicios a otros que venden. Así que yo Ujú. creo que sí podría ser. Y bueno, pues esas serían algunas de las empresas que podemos nombrar de pico y pala. Si se te ocurre luego alguna, Juanlu, pues lo comentas, no hay problema. Sí, sí. Luego tenemos otra que esta la vamos a acertar seguro. ¿Creéis que empresas como Amazon o Google acabarán repartiendo dividendos como ha hecho Meta o Alibaba? Creo que Google sí, ¿vale? Sí, yo creo que, bueno, Mm, que hemos cogido el día apropiado para responder sí. esa pregunta. Mm. Esto se grabó Sí, hace 2 días. Sí, perdón.
Sí. A ver, yo aquí, Mm, más allá del mm, chascarrillo y de dar sí, respuesta a la pregunta que nos comenta aquí el compañero, yo voy un paso más allá y me gustaría comentar el por qué estas empresas deciden empezar a mm, repartir dividendos o por qué no los han estado repartiendo hasta ahora. Al final, y en eso me baso en los principios de Warren Buffett, cuando una empresa ya tiene una ingente cantidad de dinero, mientras está creciendo, al final destina la mayor parte de este dinero que genera en crecer, en invertir, en desarrollar nuevos servicios, etcétera, etcétera. Es decir, en seguir creciendo como empresa. ¿Qué ocurre? Cuando la cantidad de dinero que genera versus las necesidades de capital que la directiva estima que van a necesitar para seguir creciendo o para seguir desarrollando e innovando, pues ya está totalmente cubierta, pues lo ideal o lo lógico es que ese remanente revierta a los accionistas en forma de dividendo. Y eso es lo que hemos visto recientemente con Meta, con el anuncio de su dividendo esperado, y que lo que vimos ayer a cierre de mercado con el anuncio de Google de empezar a pagar dividendo a sus accionistas. De momento Amazon no lo paga, pero yo creo que de aquí a unos años, cuando ya, digamos, la inversión que Amazon tiene pendiente de realizar en el resto de servicios que está desarrollando, como AWS y servicios sobre inteligencia artificial, etcétera, etcétera, concluyan, pues entonces parte de ese dinero estoy seguro que acabará revirtiendo a los accionistas vía dividendo. Y yo solo quería puntualizar esa bien. parte, que es la que me parece interesante. Sí, yo quería añadir a lo que tú has dicho, estoy de acuerdo en todo, es que una empresa, llegado a ese punto en el que ya no tiene un crecimiento claro, ya hemos visto que es un error, que lo han cometido muchas, que es como me sobra, entre comillas, el dinero, empiezo a invertir en negocios que no están claros, que no los conozco, me meto en cosas que no debo y al final eso tiene luego un coste de mantenimiento, un CAPEX y demás, y el final es que acaban perdiendo más dinero del que podían haber ganado si repartiesen dividendos. Entonces, Mm, no interesa que se invierta por invertir y es más interesante repartirlo como dividendo. Y me gusta que estas grandes empresas empiecen a repartir dividendo porque eso también puede crear una tendencia y que no quieran quedarse atrás otras grandes empresas en ese sentido y también sea algo de valor. Y más en Estados Unidos que hay tanta cultura de trato bueno al accionista, del dividendo y demás, creo que es un buen paso que estas empresas estén dando esa tendencia a- al mercado. Bueno, y respecto a Amazon, otra cosilla. No sé si repartirá dividendo, pero es verdad que Amazon se mete en muchas cosas, tiene muchos frentes abiertos, yo lo conozco bastante bien, y que se le acaben las opciones es complicado por lo que digo, porque ha abierto frente en muchísimos temas, que yo también considero que es demasiado, pero quién sabe, ¿no? Si puede llegar a hacerlo, pero lo veo más difícil que en otras. Luego tenemos a Rubén que nos pregunta, ¿qué opináis de que solo se invierta en empresas aristócratas del dividendo de USA? ¿Creéis que es buena estrategia? Si te sientes cómodo con ella, me parece tan válida Mm, como la persona que solo invierte en IBEX y por dividendos y ya está. Al mm, final, tratamos muchas veces de buscar la validación en el mm, otro para ver si al final nos validan la idea con la que nosotros tenemos en la cabeza, ¿no? Y yo creo que al final es algo que tú tienes que decidir contigo mismo y es tan válido lo que digo. Un inversor que decide invertir exclusivamente en el IBEX vía dividendos o vía lo que quiera, como los que deciden invertir exclusivamente en aristócratas del dividendo, como los que deciden no invertir en Suiza por la alta retención del dividendo. Eh, en fin, al final hay una serie de casuísticas pues innombrables porque cada persona es
un inversor distinto, con unos objetivos distintos y unas metas distintas. Entonces, tan válido es esa persona que invierte vía aristócratas del dividendo como los que hacen inversión en valor o como los que hacen inversión en calidad. No sé, yo creo que aquí lo importante y el mensaje que nosotros tratamos de dar y de divulgar en el canal es justamente que la gente invierta en lo que se sienta cómodo, que invierta el dinero que no va a necesitar a corto plazo, que invierta de tal manera que se vaya a dormir tranquilo por las noches y que al final esa cartera, ese patrimonio, pues vaya creciendo y le vaya generando, si quiere, porque está interesado en cosechar rentas pasivas, pues le vaya generando estos ingresos vía dividendos. Entonces, que sean aristócratas del dividendo, si quieres poner el corte que lleven más de 25 años repartiendo el dividendo, perfecto. Habrá otros que digan, no, pues a mí con 10 me vale, perfecto. Al final es algo que tienes que decidir tú contigo mismo y con lo que te tienes que sentir a gusto. Bien, yo lo que opino, discrepo un poco de lo que estás comentando, porque opino que sería una cartera que efectivamente funcionaría sin duda, porque es que invirtiendo en la empresa de calidad y en la aristócrata del dividendo sería casi imposible que no funcionase, pero creo que es gana de ponerse límites si lo hace para que sea más rentable. Que lo haga por convicción, bien, pero si lo hace porque simplemente esa norma para que todas sean, que tengan un gran historial. Pues lo veo ganas de ponerse límites, creo que es bueno aprovechar los momentos en los que se puede invertir en otras empresas que no sean aristócratas del dividendo y sí ir a por empresas de calidad. Creo que esa sería lo que estamos aprendiendo todos a lo largo del tiempo, cuando llevamos ya unos años, y no ponerse a lo mejor ese límite o ese sesgo de solo pueden ser aristócratas del dividendo. Eso conllevaría además otro problema, entre comillas, y sería que estaría totalmente expuesto a la divisa, al dólar. En un cambio desfavorable le pueden bajar los dividendos un 20% fácilmente, igual que le pueden subir, pero sería una exposición total al dólar, por otro lado, y luego que sean aristócratas del dividendo no quiere decir que no reduzcan su remuneración al accionista, que no su dividendo, porque muchas veces cuando estos aristócratas han tenido problemas puntuales, lo que han hecho ha sido reducir la recompra de acciones y amortización, que eso también es una manera de reducir su remuneración al accionista finalmente, aunque nosotros no lo veamos en nuestro bolsillo. Lo que vengo a decir es que creo que triunfaría esa estrategia, pero que lo veo un límite sin necesidad. Si lo hace solo como una autoimposición para intentar que, pues eso, que no le recorten el dividendo o algo así, cuando también algunas lo han recortado. Bien, ahora tenemos a Daniel L, que nos dice, solo se puede escoger un tipo de empresa para invertir a largo plazo. ¿Cuál de ellas escogería? Tipo 1, empresa involucrada en la IA o tecnología que se supone que garantizan excelentes retornos, Google, Microsoft, Nvidia, Tesla no, Meta, perdón. Y tipo 2, empresas castigadas por la materia prima como sucede ahora con el café o el chocolate, Starbucks, Mondelez, Hershey y otras. ¿Cómo lo ves, Juanlu? Mm, Yo lo tengo claro. pero, o sea, que solo puedo elegir Solo uno de los puedes dos elegir una grupos. de esas. Hombre, para empezar, queremos las dos. Pero ahora, si solo puedes con una de ellas, ¿qué harías? Con un tipo. Mm, a ver, es que no sabría decirte porque, a ver, yo si tuviera que quedarme ahora mismo con alguna, claro, que si tú ves cómo ha sido los últimos años, pues que no estaba subido a lomos de las siete magníficas, pues evidentemente su inversión no ha sido, Hmm. no ha sido tan espectacular como el que sí ha invertido exclusivamente en estas tecnológicas. Ahora mismo sabemos que están súper de moda, pero mañana te puede cambiar, puede haber una disrupción tecnológica, que surja otra nueva necesidad o un nuevo descubrimiento, que en vez de ser estas que comentamos sean otras y se vayan al garete. Eso ya lo vimos en el 2000 con la crisis de las .com, que estaban en todo lo alto las Nokia, BlackBerry de turno, llegó Apple con el iPhone y se las zumbó. Entonces, Sí. teniendo eso en claro,
Y yo la verdad que no me fijo en que si el cacao o el café están en máximos o en no máximos. Lo que me fijo, por ejemplo, es que Hershey es una empresa Mm, histórica, al igual que Nestlé, que llevan eh, mm, décadas eh, con su negocio, con un negocio estable, consistente, resiliente, creciente, etcétera, 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 con un buen trato al accionista, pues yo casi que te diría que me sentiría más cómodo invirtiendo en este tipo de empresas más conservadoras, pero que tienen una esperanza de vida mucho más longeva. Yo estoy seguro que de aquí a 50 años Nestlé va a seguir vendiendo sus productos, sus chocolates, sus cereales, sus papillas de bebé, lo que quieras. Estoy seguro que Hershey va mm. a seguir vendiendo su chocolate de aquí a 20 años, 25 años, 30 años. Si el ser humano sigue siendo el ser humano, ¿sabes? Ahora, no te puedo decir lo mismo de si estará aquí en 20, 25, 50 años las tecnológicas, puesto que no sabemos qué ocurrirá con la evolución tecnológica y de la inteligencia artificial y demás. Sí, Entonces, mm, después de divagar tanto, llego a esa conclusión. O sea, evidentemente lo que te pide el cuerpo así, lanzando la pregunta de primeras, es decir, no, joder, me quedo con las tecnológicas que son un boom de la leche, efectivamente. Mm, pero al final, si somos inversores a largo plazo, pues a largo plazo me quedo con las otras. Bien, Sí. por mi parte, la respuesta es la misma. Yo me quedo con el tipo 2 porque siempre puede haber disrupciones en el tema de la tecnología. No sé cómo será la tecnología, ni el ocio tecnológico, ni cómo será el futuro de todo este tipo de empresas, pero sí sé que comeremos y beberemos en el futuro y que lo hacemos todos los días. Entonces, si solo me da ocasión de elegir una de estas empresas, uno de estos tipos de empresas, evidentemente me quedo con las que son más seguras y las que sé que van a seguir seguro al pie del cañón dentro de 20, 30 años. Y el hecho de que ahora estas grandes tecnológicas tengan tanto éxito, si leemos la historia de Apple y demás, vemos que tuvo momentos de grandes crisis en la empresa y donde nadie quería sus acciones y donde estuvieron cerca de quebrar casi. Igual que IBM era un monstruo y ahora ha pasado por malos momentos y todavía estamos a ver si remonta, o Microsoft se consideraba una empresa obsoleta y antigua y que estaba fuera de lugar. Es decir, es un mundo que tiene Bueno, sus peligros. es que Mm, de hecho Microsoft hasta mm, 2014 con el cambio mm, de CEO era una empresa que estaba completamente plana, estaba mm, completamente perdida y hasta que no llegó el nuevo CEO y empezaron a trabajar en otro modelo de negocio, mm. no empezó a despuntar y a ser la empresa que es hoy. Y 2014 es antes de ayer, como quien dice. Sí, Amazon, para llegar a las rentabilidades o sea, o para llegar a las cotizaciones a las que ha llegado ahora, antes ha tenido que pasar por varias caídas, incluso de perder hasta un 80% de su mm, valor. Entonces, bueno, que ahora mismo esté muy de moda no quiere decir pues lo que venimos comentando, que no haya una disrupción tecnológica mañana, entendiendo mañana como de aquí a un corto periodo de tiempo. claro, es que de hecho tienen que innovar constantemente, tienen una especie de estrés, podríamos decirlo, por sumarse al carro de la IA, al carro de las nuevas chips, nuevas tendencias, nuevas tecnologías que van surgiendo y no siempre lo consiguen. De ahí que veamos pues esas bajadas porque no han sacado un chip en el momento adecuado, o parece que se está quedando atrás en la IA o que ya es algo obsoleto como en su día pasó con Facebook en Facebook o de Meta, que se veía como una cosa ya de los viejos. Quiero decir que sin duda tienen que innovar mucho más para mantenerse al pie del cañón de lo que tienen que hacer ese segundo tipo de empresas, que pueden adaptarse, pues por ejemplo, tienen el tema de sacar productos ahora un poco más sanos, ahora que el azúcar tiene tan mala prensa y demás, pero eso es poco comparado con la cantidad de escalones que tienen que subir sin perder altura estas empresas si quieren ser de las primeras. Entonces, bueno, creo que coincidimos, aunque como nadie nos Ujú. pone esa restricción, realmente
tener ambos tipos de empresas y tener empresas de todos los sectores es lo más aconsejable al final. Sí, sí, Bueno, totalmente. iba a comentar que tenemos muchas preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, si quedan, otro día haremos otro episodio, por si Sí, alguien sí. dice, bueno, no han leído mi pregunta, lo estamos leyendo todo en orden de escritura de petición en el subgrupo que Ujú. hicimos. Sí. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos por aquí es del compañero Ojo al Perro, nada menos. Bueno, dice, buenos días, una de las partes que me parece más complicada en la estrategia de GI es darle al botón de vender cuando un valor deja de cumplir su función en la cartera. Luego se extiende un poco, pero la pregunta es, ¿cómo determinar si se trata de una situación coyuntural o el inicio del declive de la acción? ¿Hay que darle una oportunidad para ver si los gestores de la compañía son capaces de encarrilarla a riesgo de que no lo haga en un tiempo razonable? ¿Se deshace la posición inmediatamente asumiendo la pérdida? Supongo que como todo en esta vida, la razón está en el justo medio. Deshacer una posición en una estrategia de GI siempre me ha parecido la parte más compleja. Bien, ¿No? pues, ¿cómo lo ves, Juanlu? No le falta razón, en el Mm, sentido de que una de las cosas más mm, difíciles no es tanto vender, el hecho de vender es fácil, sino saber cuándo vender. efectivamente. Entonces, Ujú, yo ahí, digamos que establecería pues, una serie de criterios, de banderas rojas o de líneas mm, rojas que si se cruzan, tomaría la decisión mm, de vender. Ejemplo, por ejemplo, que la directiva cambia el discurso de un momento a otro. Pues lo vimos, por ejemplo, voy a comentar mi caso con Intel. Yo llevaba Intel en cartera, sí. hicieron el recorte del dividendo y ya una vez que hicieron el recorte del dividendo, bueno, no sé qué comentaron y tal, y al poco tiempo cambiaron el paso totalmente. Bueno, pues yo en ese momento dije, yo no me siento cómodo llevando esta empresa en cartera. Yo, para mí, la directiva me ha tomado el pelo. Mm, Entonces, yo no quiero ser partícipe de esta empresa, ¿no? Y la vendí. Y bueno, pues también he tomado decisiones de venta. Por ejemplo, la tan manida Walgreens. sí. Es una de las ventas que más que estoy Satisface. contento. Sí, sí, más Sí, sí. satisfacción tengo de haber No vendido. me extraña. Mm, Porque, pero además es que mm, esta sí que entra dentro de las casuísticas que ves un poco venir, ¿no? O sea, es un negocio que tenía, por ejemplo, los peligros de Amazon acechando cuando Amazon decía que iba a mm, poner farmacias en Estados Unidos, no estaban invirtiendo para desarrollar su modelo de negocio y para mejorarlo, como sí estaba haciendo CVS. Entonces, yo veía que era un negocio que se estaba viniendo a menos. Y de hecho, una cosa que siempre veía era cuando había buenos resultados de todas o el sector subía, pues apenas subía o incluso bajaba. Pero cuando bajaban todas era de las que más bajaba. Tras resultados mm, bajaba. ¿Por qué? Pues porque al final, claro, es que no estaban teniendo ningún plan a futuro que hiciese mm, que volviéramos a confiar en la empresa. Entonces dije, yo me salgo, yo aquí no quiero estar. No es fácil tomar esa decisión porque al final, claro, siempre vamos a tener el miedo, entre comillas, o la sensación de decir, joder, y si vendo y ahora remonta, mira, tú, o por lo menos lo que yo hago, tú tienes que elaborarte una opinión en base a los datos y a lo que veas en ese momento. Y si tú en el momento en el que decides vender estás 100% convencido porque hay una serie de razones que te animan a vender, has hecho bien, independientemente de que la cotización mañana se vaya a las nubes, porque tú con los datos que tenías hoy has tomado una mm, decisión adecuada a lo que sentías. Y no somos adivinos. Entonces, yo me pondría como líneas rojas que la directiva nos engañe o cambie el paso de un momento a otro sin una explicación plausible, que haya un recorte del dividendo o una cancelación del dividendo porque
porque se hayan deteriorado los márgenes, se haya deteriorado el negocio en sí. Porque una cosa es que canceles el dividendo o que lo recortes porque vayas a reinvertir en tu negocio. Por ejemplo, Canadian Pacific, creo que fue en 2021 o en 2022, recortó un poco su dividendo porque había adquirido Kansas Union y entonces necesitaba disponer de esos recursos para integrar la nueva empresa. Y a partir de ahí digerir esa adquisición y luego pues volverá otra vez a repartirlo. Vale, pues ahí se entiende porque la directiva te explica el motivo por el cual lo ha recortado y ahora si tú estás convencido, entiendes que es una buena práctica y que te va a reportar un retorno mayor a futuro, pues lo aceptas y chimpún. Que no, porque ves que te lo ha recortado como han hecho otras empresas y tú no te sientes cómodo con eso, pues chico, lo vendes y no pasa nada. Entonces, no sé cómo lo ves tú. A ver, yo por mi parte lo veo un poco diferente en el sentido que lo que nos comenta el compañero es cómo determinar una situación coyuntural si es algo temporal. Lo primero es que la estrategia va mucho de comprar empresas de calidad en los momentos difíciles cuando tienen problemas temporales. Entonces, ahí está el quid de la cuestión. ¿Es un problema temporal? ¿No lo es? Tenemos que evaluar todo eso. Si miramos el sector en general, como pudo ser las petroleras en el COVID o los rates de centros comerciales, todos esos cayeron a plomo y estaba claro que el problema era algo ajeno a las empresas. Ya se pensaba que iban a cambiar un poco las costumbres de la gente, luego ya hemos visto que no era exactamente así. Entonces, bueno, ahí estaría un poco el quid de la cuestión en saber si es algo temporal. Por otro lado, yo sí suelo darle algo más de oportunidad. En el caso que comentas de Intel, creo que ellos no querían engañar como engañaron, pero que lo han obligado, por lo que yo he leído, entre comillas, obligado, presionado el gobierno de Estados Unidos para tener más independencia y no depender tanto de comprar los chips en el extranjero, porque piensan que eso va a ser una debilidad para el país con la importancia que están teniendo cada vez ese tipo de productos más. Entonces, en ese caso yo Intel la mantengo y voy a mantener posición y creo que darán su fruto en el futuro. Respecto a que una empresa recorte el dividendo y por eso sacarla directamente, creo que cuando se hace eso así, se suele hacer en el peor momento, porque siempre tienen una caída grande, son empresas donde los accionistas valoran mucho el dividendo y hay que evaluar también el motivo de por qué se ha recortado ese dividendo. Por supuesto, si es para crear valor futuro, para invertir, para algo que al final nos va a traer retorno en el futuro, yo no vendería solo por ese asunto. Tiene que ser algo que sea, como has comentado, que sea que afecte realmente a los fundamentales a largo plazo y que sea directamente algo estructural de la empresa, por decirlo así. Entonces no soy muy de deshacer una posición solo por el dividendo. Creo que hay que evaluar un poco la situación y, y vender normalmente, yo sí me he arrepentido de algunas ventas, más que de las compras, evidentemente. Entonces, bueno, creo que tiene que examinar todo esto y ver los motivos y valorar si se siente cómodo o no. Y no hacerlo porque se marque una norma súper estricta. Creo que eso sí puede perder oportunidades de si recorta directamente fuera. Así que creo que es el consejo que le podemos dar, que evalúe, vea dónde están sus líneas rojas y en base a eso, pues decida si quiere vender la posición o no. Pero esto, como todos los tipos de inversores, habrá quien sea más radical con un tema, quien sea menos, y unas veces acertaremos uno, otras veces acertarán otros. Ya cada uno tiene que tomar sus decisiones al final. Pero bueno, es lo que le podemos aconsejar, ¿no? Totalmente, Muy bien. totalmente. Ahora tenemos a Ave Fénix 20 que dice, enlazando con la pregunta anterior y con el tema de los aristócratas, ¿no creéis que muchas veces miramos demasiado la rentabilidad por dividendo de la empresa y su aumento, pero muy poco el BPA y el free cash flow? Como si solo nos importara el dinero que entra en nuestro bolsillo y no la salud de nuestra empresa. Además, teniendo en cuenta que las empresas USA siempre parecen mejores porque su política de dividendos dedican una parte de dividendos que procura ser creciente para estar en la lista de aristócratas y king. ¿No pensáis que sería bueno, en lugar de hacer listas de aristócratas, hacer listas del BPA?
por ejemplo, ¿vale? Y bueno, Bueno, aquí nos cuenta más cosas. bueno, por Sí, parte, más o menos por nos si, resume eso, que le damos demasiada sí. importancia al dividendo en vez de al beneficio, ¿no? Es lo que nos quiere decir. Vale, Mm, vamos a ir mm, por partes. El tema del BPA, mm, parece que está muy bien traído, el beneficio por acción. El tema del beneficio por acción es que es fácilmente manipulable mm, a nivel contable y a nivel de reporte de resultados, ¿vale? Entonces, o sea, quizás consistentemente en el tiempo no sea fácilmente mm, manipulable, pero en algunos resultados puntuales, pues te la puedes comer, ¿no? mm, Entonces, para mí mm, o lo que yo sí me fijo es, ya lo he comentado muchas veces, es en los márgenes del negocio respecto a otras empresas de su mismo sector, porque ahí ya cometí un error de evaluar márgenes de manera aislada mm, y como eran unos márgenes bajos, pensar que no era una buena oportunidad y bueno, y fue un error de omisión por mi parte bastante importante. Entonces, hay que mirar los márgenes siempre del negocio respecto a su sector y respecto a su histórico para ver si esos márgenes son crecientes, es decir, la empresa está siendo cada vez más eficiente o, y luego cómo está posicionada en su sector, ¿vale? Y luego los flujos de caja. Al final, para mí, el estado de flujos de caja es la prueba de algodón de toda empresa, porque ahí sí que no hay ni trampa ni cartón. Entonces, tú tienes el dinero que genera la empresa por su propio negocio con el cash flow from operations. Tienes el CAPEX de mantenimiento, luego que es el dinero mínimo que necesita la empresa para seguir subsistiendo, para seguir funcionando, ¿vale? Es el gasto mínimo que va a necesitar. Luego va a tener el CAPEX de inversión o de adquisiciones, que es el dinero que va a destinar en hacer compras para crecer de manera orgánica. Bueno, si cogemos el cash flow from operations y le restamos el CAPEX, vamos a tener el flujo de caja libre, que su evolución nos va a determinar la salud de la empresa. El que una empresa puntualmente tenga un free cash flow bajo y a lo mejor no cubra el dividendo, no quiere decir que no sea capaz de pagar el dividendo. Habrá que ver por qué ha tenido ese free cash flow tan bajo, si es puntual, si es coyuntural del sector, si es porque ha hecho adquisiciones de nuevos negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, respondiendo a la pregunta, muy buena pregunta de Ave Fénix, yo le diría que sobre todo las personas que recién comienzan en esta estrategia de inversión por dividendos, sí que se sienten muy atraídos por los cantos de sirena de los dividendos y sobre todo por el yield, por la alta rentabilidad. Y eso el tiempo nos demuestra, porque al final mm, por ahí hemos pasado todo el mundo, que al final es un error de principiante y que lo vas matizando. Primeramente te dices a ti mismo que no vas a incorporar una empresa inferior al 5% de yield o al 3% de yield, etcétera, etcétera. sí, sí. Y Mm, a lo mejor ese hecho está haciendo que entre en tu cartera una empresa que realmente no tiene un dividendo mm, sostenible a corto plazo y te comes tus primeros recortes, ¿no? Entonces, como bien dice el compañero, hay que mirar más allá, ver la salud de ese dividendo, si está bien cubierto, si se paga sobradamente con el free cash flow, si la empresa ha emitido deuda para poder realizar ese pago o ha emitido deuda para poder hacer adquisiciones, ver si tiene capacidad de repagar esa deuda y aún así pagar el dividendo. Entonces, no te tienes que quedar en la rentabilidad por dividendo. Hay que ir, como bien dice Ave Fénix, y así yo también lo aconsejo, hay que ir siempre un paso más allá. Hay que ir un paso más allá, investigar un poquito más y centrarnos mm, en esas cuentas de las empresas. Respecto a lo que dice, y ya termino, del tema de los aristócratas y cómo las empresas americanas suben el dividendo de tal manera para no salir de la lista, bueno, al final hay que entender que Estados Unidos es muy de listas, muy de mm, ranking, y eso
ellos le dan muchísima eh, eh, relevancia. A lo mejor, de hecho, en Europa no existe ese concepto, porque aquí las aristócratas es porque o crecen o mantienen el dividendo, es decir, no lo reducen. Pero en Estados Unidos no, en Estados Unidos tienes 8 trimestres para subir el dividendo y si no, vas fuera de la lista. Y al final eso denota una preocupación por la directiva por tener un buen trato hacia el accionista, pero además denota una buena gestión y una buena salud del negocio. Y de hecho lo estamos viendo con 3M, como con los problemas que está atravesando derivado de las distintas demandas que tiene, ha incrementado su dividendo, aunque sea un céntimo. ¿Por qué? Porque su prestigio también está ahí en juego, porque llevan 60, 50 y tantos o 70 y tantos años incrementando el dividendo y por un momento más que de debilidad, por un momento de problemas temporales, no va a tirar por la borda 60 años de trayectoria. Y eso en el mercado americano, eso más que en la cultura americana, eso se valora mucho. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Efectivamente, tenemos que tener en cuenta, pues aparte de todo lo que comenta el compañero, yo creo que si hiciésemos esa lista del BPA, como está comentando, a lo mejor algunas de esas empresas no tenían ese, digamos, compromiso con los accionistas. Entonces, una combinación de ambas puede ser que nos sea bastante más útil. Es decir, si cogemos las empresas que mejor trato han tenido históricamente al accionista y además vemos que ese free cash flow es capaz de cubrir el dividendo, que tienen margen para subirlo, que si viene un problema temporal no van a tener que reducirlo o cortarlo porque no van al límite, como ha pasado con otras, como por ejemplo en Agas hace poco, pues de esa forma podemos combinar ambos puntos de vista de me fijo solo en los que dan un alto dividendo o siempre lo han subido y que los resultados o la operativa de la empresa o su funcionamiento permita que ese dividendo sea sostenible. Entonces creo que una combinación de ambos puntos de vista puede ser interesante. Ya como hemos comentado antes también, el tema de los aristócratas del dividendo, que aunque no bajen su dividendo, sí bajan su remuneración al final en cuanto a la recompra de acciones. Y bueno, el poder de querer estar en esas listas llega hasta el punto de temas como ExxonMobil, que no bajó el dividendo en COVID a base de deuda, que eso tampoco es que sea lo suyo siendo accionista, pero lo hizo para mantener su prestigio y le salió bien porque después los precios del petróleo han ido para arriba, pero Sí, podría pero haberse salido mal. sí, podría, pero ahí también estaba la confianza de la directiva en el negocio que tenían entre manos de decir, vale, yo soy consciente de que ahora las estamos pasando canutas con esta situación, pero esto lo vamos a mantener porque sabemos que es algo temporal y que eventualmente se acabará resolviendo como así fue. Mm. Y tomaron una decisión riesgosa, pero al final pusieron por delante, digamos, los intereses de los accionistas y la reputación de la propia empresa. Sí. Además, Mm. como que también dan como un golpe sobre la masa, como diciendo, vale, somos capaces de hacer esto, pero es que estamos seguros de que esta empresa funciona tan bien y genera tanta caja que lo vamos o sea, que podemos tirar de deuda y la vamos a poder repagar en 2 años o en 2 ejercicios o lo que sea. Entonces, claro, ahí también hay que ver qué tipos de negocios son, ¿no? Mm. Efectivamente, la situación le ha venido luego realmente bien para poder cumplir con su objetivo y quitarse esa deuda, pero al final era un problema puntual que pudimos aprovechar en esos precios que tuvimos en todas las petroleras, pero que hasta ese punto llega el compromiso. Yo creo que sería un poco combinar tanto que el trato al accionista sea bueno como que esos números que has comentado acompañen. Bien, y tenemos la última pregunta en el día de hoy de nuestro compañero Tamaki. Quiero decir que han quedado muchas preguntas pendientes, pero que haremos otro episodio en el futuro para seguir respondiéndolas, porque sería imposible que tratásemos todo lo que queda. La verdad es que los compañeros han sacado temas muy interesantes, muchísimo, pero darían para muchos programas y más porque no hemos querido ir rápido, sino poder contestar de la mejor manera posible. Así que vamos a hacer la última pregunta, que además es una que trae miga, que podría ser perfectamente la entrada de un programa de televisión donde estuviésemos Juan Luis y yo, porque dice algo así como del compañero Tamaki, archiconocido Tamaki ya en la comunidad, independencia financiera.
¿Utopía o realidad? Juan Luis Maximus. Dos posturas enfrentadas a debate. Sí, bueno, pues a ver, voy por empezar yo por mi parte. Yo siempre he dicho, siempre que me lo han preguntado cuando ha salido el tema en el canal y demás, que la independencia financiera, el concepto de independencia financiera es un poco utópico, ¿no? Porque al final cada persona tiene un nivel de independencia financiera distinto y claro, y en función de ese nivel, pues uno se puede considerar más o menos IF. Además, me parece utópico en el sentido en el que cuando una persona que comienza y va destinando parte de su ahorro a invertirlo en su patrimonio, a hacerlo crecer, etcétera, etcétera, pues quizás llegar a la independencia financiera requiere de bastante capital y a lo mejor es un concepto que es posible que no esté al alcance de todo el mundo. Entonces, por eso me parece que es algo tan utópico. Tan utópico porque además es como muy extendido y está muy manido en las redes sociales. Vale, lo vemos constantemente y parece que tiene que ser el objetivo o la finalidad en sí misma, cuando realmente lo que yo creo o en lo que yo creo es en ir haciendo el camino, en ir disfrutando del camino, en ahorrar, en hacer crecer tu patrimonio, en ir estableciéndote pequeñas metas. Y yo, más que independencia financiera o libertad financiera, a mí me gustó mucho la definición que dio un compañero Sí. en el canal, que era algo así como, como no sé si era como, no era algo de ayuda financiera, Sí. no recuerdo ahora mismo la definición que dio, pero me Ujú. pareció Sí, algo así totalmente, como, como tranquilidad totalmente financiera o algo así, ¿no? correcto, eso es, Mm, tranquilidad financiera. Entonces, yo, más que mm, enarbolar la bandera de la independencia financiera, lo que sí enarbolo es la bandera de la tranquilidad financiera, entendida como mm, yo, gracias a mi trabajo, voy a tener un patrimonio que voy ahorrando, que voy invirtiendo, que voy haciendo crecer y que me va a ir reportando ingresos pasivos, ¿vale? Y gracias a esos ingresos pasivos yo voy a ir ganando en tranquilidad mm, financiera y me va a permitir ir comprando parte de mi tiempo, en el efectivamente. sentido en el que a lo mejor no dejo de trabajar 100%, pero sí que me puedo Mm, permitir una reducción de jornada, sí que me mm, puedo permitir cogerme una jornada flexible de 4 días laborables a la semana, sí mm, que puedo permitirme cogerme un mes sin sueldo para estar con mm, mi mujer y con mi hija en verano, durante los 2 meses de verano, en fin, que al final gracias a tu patrimonio y gracias a esos ingresos pasivos adquieres una capacidad de gestionar tu tiempo, que es lo que a mí me parece realmente interesante, más allá del concepto de la independencia mm, financiera en sí, entendida como yo es que tengo un patrimonio de X y gracias a la gestión de ese patrimonio yo no necesito trabajar. Bueno, es que creo que llegar a ese nivel no está al alcance de todos, pero además, aunque llegásemos, a lo mejor habría muchas personas que no se sentirían cómodos dejando un trabajo, no por el hecho de tener que mm, dejar el trabajo, sino por el hecho de sentirse útiles y de reportar y de revertir también a la sociedad gracias a su trabajo. Entonces, bueno, mm, ese sería mi concepto de independencia financiera, un poco, por así decirlo, pues mm. utópico en el concepto de, Buah, es que yo he amasado aquí una fortuna y ya dejo de trabajar y chimpún. No, yo creo que es algo mucho más elaborado, mucho más complejo. Ujú. Claro, es que aquí el primer debate sería qué es la independencia financiera. Y ya hemos comentado en alguna ocasión, y yo he visto puntos de vista de gente que tiene esa supuesta independencia financiera o esa independencia financiera, que para cada persona puede ser diferente qué es la independencia financiera. Pero yo creo que una definición que sí podríamos asumir es que no sea obligatorio trabajar, que no sea algo
que sea una opción o que puedas gestionar tu tiempo de otra manera, como es el caso mío, que yo realmente tenía 2 trabajos y ahora tengo uno y me ha cambiado mucho la vida. Esa es la verdad. Yo no defiendo tampoco, aunque lo parezca, que todo el mundo pueda llegar a la independencia financiera en el sentido de que pueda dejar de trabajar totalmente, pero sí defiendo que cambia tu vida totalmente, que siempre la va a mejorar, porque tú no sabes qué te puede venir en el futuro, si las pensiones van a ser más bajas y va a ser un gran complemento para tu pensión, tú no sabes si mañana va a tener una baja y va a pasar a cobrar una pensión por un tema médico, si eres, pues no sé, policía o algo similar, si tienes un problema físico, puedes pasar a un tipo de baja donde tengas una pensión pequeña, que eso lo comentó un compañero también del grupo, creo que es Guardia Civil, y sin embargo, esto sea un complemento a eso. Entonces, que te cambia la vida, que te la mejora, eso sin duda. Y luego también pensamos que 20 años, madre mía, yo el tiempo veo que pasa rápido, entre comillas, es decir, que donde parece que algo queda muy lejos, cuando tú ya entras en la estrategia, vas invirtiendo, ya te crea una ilusión ya por el futuro que lo ves de otra manera. Y el tiempo va pasando más rápido de lo que parece, la estrategia va cogiendo fuerza, vas afianzando que hiciste bien, vas viendo cómo los precios de esas empresas de calidad van subiendo cada vez más, van mejorando sus resultados, vas cobrando más dividendos, ves que si sube el 10% de la que te daba un 7, que al principio te daba un 3 y ahora te da un 7, el 10% de ese 7 es más que del 3, entonces ves que coge fuerza y ves las cosas desde otro punto de vista, totalmente. Y luego también hay que pensar una cosa, siempre cogemos las calculadoras, vemos lo que puede ocurrir, cómo puede presentarse en el futuro y siempre suele ser, yo lo hacía también, de decir, bueno, cuando llegue a tal cantidad, al tomar por saco todo. Y la realidad, y eso lo comentó Gregorio, y en mi caso ha sido también, cuando tú ya alcanzas ciertos puntos que tú creías que eran tu límite y donde ibas a dejar de trabajar, al final lo ves desde otro punto de vista, te quedas con aquello que más te satisface, coges más tiempo y sigues trabajando porque siempre es bueno afianzar lo que es la estrategia, la cartera, también te gusta invertir y no quieres pasar a no poder invertir de golpe porque te vayas a una independencia financiera justa. Irse a una independencia financiera justa sería mejor siempre que una pensión justa, que es lo que normalmente hay y lo que vamos a tener. Pero aún así, tener un gran capital para luego estar mirando todos los gastos creo que también es un error. Pero como te cambia totalmente el punto de vista, cómo ves la vida y cómo ves el futuro, cuando ya has alcanzado cierto punto, ya trabajas, pero lo ves de otra manera, ya vas con otro aire y te cambia la vida desde el momento, aunque no la tengas, creo que ese concepto de tranquilidad financiera es bastante válido. Y también creo que mucha gente podría o podrá llegar, si empieza joven, con menos capital del que parece. Yo, aunque estas calculadoras son siempre simulaciones, y si coges y haces la simulación de una persona joven, en verdad necesita, pues, a lo mejor un tercio del capital que puede necesitar alguien con 13 o 14 años más que esa persona. Hablo de una persona que pueda tener 30 años y otra que pueda tener 40 y tantos. Así que creo que siempre te va a mejorar la vida, que siempre te va a ayudar, venga lo que venga, y que podemos alcanzarla, yo creo que más gente de lo que piensa. Porque también es que pensamos, es que quiero alcanzarla con 40, pero ¿y qué pasa si la alcanzas con 60? Si te quitas 10 años, por decir algo, o con 63 y te quitas 7 8 años de tener que trabajar, yo creo que luego ya es más natural, va cayendo por su propio peso el tema de cómo vas reorganizando tu vida. No es tan radical de, oh, me levanto mañana y ya soy IF, no, vas soltando lastre y eso te va mejorando tu vida. Totalmente, Bueno, totalmente. pues nada, Sí, grabaremos, sí, ¿algo más que añadir, Juanlu? no, que la verdad que bueno, que es Mm, que aquí que esta cuestión da para un debate muy uf, enriquecedor, da sí, para enredarse mucho si queremos hablar de lo que es la independencia financiera o la FATFIRE o, en fin, que mm, al final es que cada uno tiene un umbral de cómo considera que es independencia financiera y demás. Entonces, bueno, lo que está claro y el mensaje que yo creo que queremos mandar mm, nosotros en conjunto es que lo importante es
ahorrar, eh, capitalizar nuestro patrimonio, nuestro ahorro y bueno, pues al final ir cada vez teniendo unos ingresos pasivos que es cada vez mayores y que esos ingresos vayan siendo cada vez más un porcentaje superior de nuestros gastos fijos. Efectivamente, y que siempre cojamos la independencia financiera en el futuro o no la cojamos como el concepto de dejar de trabajar, siempre nos va a mejorar nuestra vida y nuestra ilusión por el futuro. Y también otro detalle que podemos añadir es que en algún momento podemos heredar una propiedad y podemos aumentar esa cartera, por ejemplo. Es decir, que en la vida siempre pueden venir cosas que nos vayan a beneficiar. Y luego, si miramos los últimos 12 años del SP500, se ha multiplicado algo así como por 9, porque hace un par de años lo miré yo y se había multiplicado por 8. Quiero decir que cuando nosotros tengamos un cierto capital invertido y se multiplique en unos años, solo ese patrimonio ya nos permite muchas cosas. Bueno, Así pues es. el resumen es ese, que invertir os va a mejorar la vida, que no dudéis que aunque no podáis coger la independencia financiera como tal, o no salgan las cuentas porque seáis más mayores, tengáis cierta edad o tengáis menos volumen de ingresos para invertir, al final os vais a alegrar porque va a ser un gran complemento a vuestra vida y porque no hablamos de dinero, hablamos de tranquilidad, no hablamos de dinero, hablamos de paz y no hablamos de dinero, sino de ilusión por el futuro y de saber que no vas a estar atado por narices a un trabajo que a lo mejor no te gusta, que te tiene todo el día pringado y puedes mínimo coger y hacer lo que te gusta o hacer una reducción de jornada y demás. Así que eso es lo último que queremos decir. Haremos otro vídeo con el resto de preguntas y bueno, invitaros también a que nos sigáis tanto en el canal de YouTube, que le deis a la campanita, a seguir, a me gusta si os ha gustado. Y aquí arriba de nosotros mismos tenéis nuestro nombre en redes sociales, efectivamente, aquí, en X, ¿vale? Y, y nada, que esperamos que os haya gustado y que nos vemos en el siguiente episodio. Ah, es verdad, había que desvelar la identidad Te lo iba a decir, del siguiente invitado, te lo iba a que decir. en primicia va a dar la cara por primera vez y bueno, es alguien muy interesante. ¿Alguna apuesta, Juanlu? Juanlu no lo sabe, ¿eh? No te sabría decir, no te sabría decir, no me quiero tirar a la piscina, no me quiero tirar a la piscina Bueno, porque igual te digo a alguien que a lo mejor no le apetece venir y vale, ya vale. se ve ahí Ya mencionado se ve mencionado. y Bueno, siente presión. pues os voy a decir que es un crack en las cosas que hace, que es un maestro en estos temas de Excel, de hojas de cálculo, de cómo poder gestionar la cartera bien, de cómo parametrizar todo, y me ha pasado unos temas súper interesantes para el segundo episodio de Charlas de GI, y como no, hablamos de Dividando, que por fin Grande, nos va a visitar grande. y creo que va a ser muy, muy interesante. Así que ese es el invitado especial para la siguiente charla. Pues yo no me la pierdo, no me la Ujú. pierdo porque tengo muchas ganas de conocer un poquito más a Dividendo. Las aportaciones que hace al Sí, canal son espectaculares y ardo en deseo ya de que sea el siguiente episodio. ujú. Darte las gracias, Máximo, por este buen rato que hemos pasado aquí entre amigos, con la inversión como bandera. Y bueno, pues esperando también tener el siguiente episodio para escuchar a Dividando y bueno, yo volver en un futuro para resolver todas esas cuestiones que han quedado pendientes y bueno, y si algún espectador desea lanzarnos alguna pregunta más, pues tiene nuestro canal de Telegram que lo vamos a dejar también en la descripción y si no, pues también en los comentarios de abajo nos Sí, podéis correcto. dejar las preguntas y Mm. tratamos de responderos en la medida de lo posible. Así que nada, muchas gracias Máximo por tu tiempo y nos vemos a la siguiente. Un Muchas, abrazo grande. muchas gracias, Juanlu, por acompañarnos en este primer episodio. Ha sido un honor que estés aquí conmigo y con todos los compañeros, resolviendo sus dudas y aprendiendo un poco más y filosofando sobre la inversión, sobre la independencia financiera y sobre cómo te mejora la vida. Así es. Nos vemos sin duda en otro episodio porque han quedado muchas dudas todavía por responder. Muchas gracias a Claro que todos. sí. Hasta la siguiente. Chao. Hasta la siguiente.